Bendiciones, mis hermanos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues ahora quise conectarme para tocar un tema sobre si la salvación se pierde o no se pierde, ya que pues el hermano separado en ese tema está bien, bueno, como en muchos temas están bien divididos. Y ahora pues yo he querido que ellos pues se pongan de acuerdo si se pierde o no se pierde la salvación. ¿Quién tiene la razón? Porque ellos unos agarran unos textos bíblicos para decir que se pierde y otros agarran otros textos bíblicos para decir que no se pierde. Entonces, pues según ellos son temas secundarios. Pues la verdad que eso no es secundario, eso es, mis hermanos, esto es serio. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Así que bendiciones, mis hermanos. ¿Cuál es la postura de nosotros? Que sí se pierde, mis hermanos, como cristianos católicos. Hay muchos hermanos católicos que no tienen conocimiento, y aunque les guste la apologética, andan muchos que no están preparados. ¿Por qué comento esto? Porque debatió Eduardo Gutiérrez contra otro protestante, y la postura de Eduardo era que la salvación se pierde, y el otro protestante decía que no se pierde. Muchos católicos estaban contra Eduardo Gutiérrez. Entonces yo les dije, bueno, ¿y ustedes están contra lo que la iglesia enseña? Porque en ese caso Eduardo Gutiérrez estaba defendiendo la postura católica. Entonces nosotros tenemos que ser pensantes y no decir, porque es este anticatólico, entonces está mal en este tema. No. Nosotros tenemos que ser pensantes y saber qué es lo que la iglesia enseña. Entonces allí pues podemos ver las discrepancias que hay entre los hermanos separados. Así que si alguien pues nos quiere venir a hablar sobre si la salvación se pierde o si no se pierde, pues aquí bendiciones, Padre Ralph, un fuerte abrazo para usted desde acá de El Salvador. Sí, Padre, yo pues sigo sus videos ahí pues apoyándolo. Gracias, Padre, gracias. Le comento que en enero voy para Perú a misionar. Voy a estar allá en Lima. Voy a estar del 19 al 30, voy a estar allá en Lima, pues misionando. Gracias por su apoyo, Padre. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que saber que la postura de la iglesia es que la salvación se puede perder si nosotros nos desviamos del camino. Muchos no entienden que el libre albedrío nos da libre elección para saber qué hacer con ese libre albedrío. Hacer las cosas buenas o las cosas malas. Si no hubiera libre albedrío, no se necesitarían escrituras, porque nosotros ya estaríamos enfocados, aunque quisiéramos, no pudiéramos obrar mal. Ya tuviéramos como un chip y que esto lo vamos a hacer porque así nos programó Dios. No, por eso está el mandamiento. Si usted quiere lo cumple, de hecho lo tiene que cumplir, pero para eso tiene el libre albedrío. Dice cuando dicen que fuera del catolicismo romano no hay salvación, se convierten en sectario. No sé a qué pues se está refiriendo Álvaro Battle, pero el tema ahora es se pierde. Más que todo los bautistas dicen que salvo siempre salvo. Pues aquí había un señor
salvo, siempre salvo. Pues yo, aquí había un señor, él tenía una secta grande. Él era bautista, su secta es bautista. Él decía que a su iglesia iba una lesbiana, como se le llama ahora, una lesbiana, y que ella tenía mujer. Y que decía él, alabándola, decía, esa mujer era bien astuta. Llevó a su mujer, ella aceptó a Cristo, se bautizó. ¿Por qué? Porque al aceptar a Cristo, ellas podían vivir en pecado y pues las dos querían vivir juntas en el cielo. Y por eso las dos aceptaron a Cristo. Entonces, allí podemos ver nosotros las incongruencias. Saludos, mi hermano Alfonso Mancilla, bendiciones, mi hermano. Entonces, nosotros podemos ver que que esa enseñanza es antibíblica, esa enseñanza es muy peligrosa. Yo hablaba con una persona que estudió para pastor, yo creo que nunca le dieron oportunidad. Él hablábamos sobre si la salvación se pierde o no, eso fue hace como unos 8 años quizás. Eh, Él me decía, es que la salvación no se pierde. Entonces le decía yo, ¿cómo es posible? Explíqueme usted, ¿cuál es su creencia? Si usted, le digo, tiene su esposa y se mete a adulterar con otra persona, con una mujer, saliendo de allí le pegan unos tiros, unos disparos, ¿es salvo? ¿Sí? ¿Sí? Porque Cristo murió de una sola vez y para siempre. Entonces vean, hermanos, qué peligrosa es esa enseñanza, qué dañina. ¿Cómo es posible que ellos crean que ellos aceptan a Cristo y ya? Se ganaron pues el boleto elegido, el premiado. Lo acepto y luego que haga lo que le dé la gana. Porque esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza. Aceptarlo y ya. Con pecado o como sea, Cristo murió una sola vez para siempre y vámonos para el cielo. Eso, mis hermanos, eso es una aberración. Entonces, acá pues ese es el tema. Si nosotros vemos lo que dice Éxodo 32, dice, vamos a leerlo de la Biblia. Éxodo 32, del 30 en adelante más o menos. Dudo que algún hermano separado quiera subir porque eso es lo que enseñan. Es que eso es lo que enseñan, Escobar. Eso es lo que enseñan. Yo he escuchado a estas personas. Si no, yo no lo pudiera decir porque yo lo he escuchado. Y lo he escuchado de pastores. No me estoy inventando nada. Esa es la enseñanza. Vamos a leer Éxodo 32. Eso es lo que se dice. Salvo, siempre salvo. Acepta a Cristo y pues ya vas para el cielo con zapatos, con pecado, como sea. Hola, hola, bendiciones. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, ¿cómo estamos? Pues estoy oyendo lo que está diciendo, cómo está eso que dice que es la persona acepta a Cristo y ya después hace todo lo que él quiere. No.
hay unas denominaciones que predican salvo siempre salvo, que la salvación no se puede perder. Hay unas que dicen que sí y hay otras que dicen que no. Para los que dicen que la salvación no se puede perder, es los que tienen esa enseñanza que yo estoy diciendo. No estoy generalizando. Oh. Es No que sé, cuando ustedes dice uno que, cuando uno dice que es salvo, desde que uno ha creído, pues la Biblia estipula de que somos salvos, ¿verdad? Porque yo tengo la certeza de que si yo muero hoy, yo me voy al cielo. O sea, ese es uno de los que ya es mi fe que tengo. O sea, yo no tengo, yo sé que hay muchas diferentes opiniones de respecto a esto, opiniones. Ahora, en el caso mío, yo tengo la certeza de que si yo muero, yo me salvo. pero si usted muere en pecado, No puedo es, morir en pecado porque no ando pecando. sí, entonces usted no es de la doctrina salvo siempre salvo. Pero en caso de que usted se descarríe y muere en pecado, Una persona que ha creído en Cristo, que es cristiana, no anda pecando. Ahora, una cosa es andar pecando deliberadamente y otra cosa es que pecados que vienen a la mente. Eso no es correcto, eso no se puede evitar. Pero en el caso de nosotros, como cristianos, como en el caso mío, yo sí sé que al morir soy salvo. y si peca, porque dice No la puedo, palabra no, de Dios. no puedo ir a pecar porque yo no ando pecando. San Pablo decía, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Sí, pero pecadores, pero ese donde dice Pablo, pecadores, está diciendo que todos somos pecadores ante Dios, pero somos pecadores perdonados. No, yo me refiero, o sea, para usted el evangélico no peca. No, es que no estoy diciendo yo que no peca. Estoy hablando yo que una persona que sea cristiana, o sea, genuinamente cristiano. Yo por eso digo, soy salvo porque soy salvo. La Biblia me lo está diciendo que dice que por gracia soy salvo. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer nada por la salvación, para obtenerla. Solamente lo que Dios permitió en mi vida es que yo me arrepintiera, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que uno tiene. Entonces, no pueden pecar, definitivamente no pueden pecar. No, es que no estoy diciendo que no digo que no podemos pecar. Entonces, es que, ¿cuál es el punto? El Que punto, el punto, el punto es porque en el caso mío, estoy hablando personalmente, o sea, estoy hablando en mí, claro, en mí. claro, Ajá, claro. de otros pueden tener otra opinión, y yo respeto la opinión, pero lo que la Biblia me dice a mí, de que desde que hemos creído, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese sello avalida que somos pertenencia, le pertenecemos a Dios. Entonces somos hijos de Dios. Entonces, eso nos da derecho a nosotros a ser salvos. Claro, en Efesios usted sabe que dice que por gracia somos salvos. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener la salvación por mis propios méritos, porque todo lo que nosotros hacemos dice el proverbista o el predicador, habla de que todo lo que está abajo del cielo es vanidad, y todo lo que el hombre hace, todo prácticamente es vanidad, digamos. Entonces, usted está imposibilitado para pecar, no peca usted. No, 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 no estoy diciendo eso.
No, yo le quiero entender. Como le digo a usted, Yo le quiero entender. Eso es lo que yo le estoy entendiendo. ujú. Entonces, explíquese mejor, porque pues para eso está el libre albedrío. ¿Cuántos, salvos siempre salvos, caen presos, estafan a la gente, quitándoles el dinero con engaños? Entonces, el punto es este: el ser humano que peca se va para el cielo, aunque sea El que cristiano. está, el que está perdonado, sí. El que está... Pecador, No, el pecador arrepentido se va al cielo. pero si después de eso peca, Pues no sé en qué forma va a pecar una persona de esta manera. Pues roba, digamos que si roba, no adultera. puede, es que no, yo no puedo robar, no voy a robar. No, yo no estoy diciendo usted. Por eso, Yo no estoy diciendo, es que no, el punto no se trata de usted. Yo no robo. ajá, por eso mismo. Ahora, yo no sé si la persona que peca estoy hablando yo deliberadamente, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es una persona arrepentida. No lo puede Ahora, hacer. aunque le vengan deseos de hacerlo, no tiene que hacerlo. Y así son todos. No sé, en el caso mío, yo puedo, digamos, yo soy casado, entonces, y quiere decir eso de que yo no, ya no voy a ir a adulterar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Entonces, ese es lo que yo quiero que hablemos. La persona, la persona, si peca voluntariamente, porque dice Hebreos 10, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por nuestro pecado, sino la terrible espera del juicio. Sí, Entonces, exactamente. sí, entonces, ¿hay cristianos que pecan o que pecamos? Ah, todo ser humano peca. Compensar, con pensar, con el pensamiento, todos pecamos. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en esta materia todavía. Pero una Sí. cosa que usted lo piense, otra cosa que usted lo haga. Si usted, pues tiene algún fracaso y mata a una persona voluntariamente por un momento de cólera, ¿usted se va al cielo? Es que no lo puedo pensar porque no lo puedo hacer. No, ese es el punto, ese es el punto. Usted lo pudiera hacer, no le estoy diciendo lo va a hacer. ¿Cuál es No, el no, por punto? eso, pero es que no está en mí. O sea, yo le estoy hablando de mí. Ok, si yo no tengo esos desenfrenos. Pero Ahora, hay una cosa también. Ahora, hablando de que alguien se defienda, esa es otra cosa. Pero una cosa es que usted lo haga deliberadamente. Es que sí, no puede una persona hacerlo si está en Cristo. no puede hacerlo. ¿Y cuántos casos se han visto? Entonces el que lo hace era falso. No, no se sabe en qué forma lo hizo. Hay muchos casos, hay muchos Por casos. ejemplo, ¿Cuál es el punto aquí? Que hay personas, ¿cuál es su nombre? Giovanni, Giovanni, hay personas que pues se descubren en adulterio, y yo he escuchado personas que dicen de que ellos, después de recibir a Cristo, ellos ya no, aunque pequen, se van al cielo. la persona que lo hace, que peca deliberadamente,
nunca ha sido cristiana. No, no, pues sí, eso es, eso no, No, realmente, nunca fue una persona arrepentida, pues. Porque cuando dice la Biblia de que, cuando dice la Biblia que creamos y que nosotros seamos, que nos arrepintamos, la palabra arrepentirse en nuestro lenguaje es girar a 380 grados. O sí, sea, no, una cosa es arrepentirse, por ejemplo, el apóstol Pedro se arrepintió. Ahora, el apóstol Judas, ese no fue arrepentimiento, pero fue un remordimiento. Porque la palabra pero, arrepentirse es completamente girar a 300, digamos un ejemplo, a 380 grados que no ya no debe de hacer, pues esa es lo que significa arrepentirse. Cuando Dios deposita en nosotros ese llamamiento que nos hace a nosotros para arrepentirnos, eso nos hace a nosotros, nos capacita a nosotros para poder nosotros ser nuevas criaturas. oiga, entonces, ¿usted cree que si el cristiano peca y muere en ese pecado, se va al infierno, pierde la Es que salvación? no está, No, le digo que una persona que ha no, sido cristiana no va a pecar de esa manera, no puede pecar no, sí deliberadamente. lo hacen, claro que sí. Escuche lo que Ah, dice. que yo no sé, yo no, Escuche, usted me escuche, está diciendo a mí, escuche. Yo no estoy pero, hablando de usted, le voy a leer la Biblia. ok, Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, dice, ya no queda sacrificio por el pecado. Entonces, si lo está diciendo el escritor de los Hebreos, entonces, ¿será que él está mintiendo? es que no Porque estoy diciendo que dice, está mintiendo. después, Usted me está diciendo a mí que hay personas que lo hacen. Una cosa es que hagan las personas, entonces no son hijos de Dios. pero escuche lo que dice, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ¿Sí? entonces, ¿será cualquiera ese? El pleno conocimiento de la verdad, dice. Ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrible espera de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, aquí vemos esa posibilidad. Mi justo, dice, por fe, dice, vivirá. Pero si retrocede cobardemente, ya no me agradará. El punto, yo no le digo a usted, yo Ujú. lo que le quiero decir es que si esta persona, después de haber gustado el camino de Dios y vuelve al pecado, por eso dice, puerca lavada vuelve al fango. Una persona ya lavada puede volver al fango, claro que sí. Y esa persona, ¿será Una, que sí? una persona, una persona que Dios la ha llamado, digamos que Dios la ha llamado a ser hijo de Él, esta persona nunca jamás va a volver otra vez nuevamente atrás. Ok, ¿Y por qué pongamos dice un ejemplo ahorita, por eso? ejemplo, ok, David se salvó o se condenó. ¿Cómo? David se condenó o se salvó. Pues yo creo que se salvó, pero yo Ok, no soy Dios, y no entonces, sé. ¿qué fue lo que cometió David? Pues asesinato, ¿Y qué más? Adulterio. sí. Ok, entonces, pero dice la Biblia que era, dice la Biblia de que era conforme al corazón de Dios. Sí, Cuando él había pecado, oiga bien lo que dice, cuando él había pecado, le dolió en su corazón, le dolió en su corazón. pero, pero ¿cuál es? Una persona comete, digamos de esta manera, podemos
cuando una persona se comete un error que uno o pecado, como sea, entonces él ya no se deleita en el pecado, sino que le duele en su corazón. ¿Por qué? Porque no le falló a uno mismo, le falló a Dios. Y si Y una muere, persona arrepentida le va a doler, le va a doler, le va a doler cuando le falla a Dios. Entonces, cuando usted le falla a Dios, como cristiano que es, digamos, le falló, le dolió en su corazón y vuelve nuevamente lo que hizo, como por ejemplo, por ejemplo, Pedro. Pedro dice que lloró amargamente, un arrepentimiento de 380 grados. entonces yo Eso es el punto de vista. sí. Entonces para usted no se pierde la salvación. Entonces, eso Para es, mí no se pierde. no se Cuando pierde. una persona, cuando Dios ha llamado a una persona al arrepentimiento, esta persona, esta persona le duele cuando falla, cuando digamos que falla. ¿Por qué? Porque esta persona no anda detrás del pecado. La persona que es no cristiana y que él anda detrás del pecado y él se deleita en lo que él, en la misma Biblia dice, se deleita en el pecado. Entonces, para usted, el cristiano ya no peca. No, es que no, esa palabra no, yo no le he dicho. Le estoy diciendo a usted de que la persona que es verdaderamente hija de Dios, él ya no va a cometer, ya no se deleita en el pecado. Pero peca. Sí, porque solamente con pensar estamos pecando. Vaya, entonces vamos a escuchar a Hans Estrada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias, don Martín. Mucho gusto saludarlos a usted. Un saludo a la audiencia y me llamó bastante la atención. Hay un tema por acá que nosotros tendríamos que verificar y revisar antes de continuar. Todos los que son llamados por el Señor, estos han pasado de una condición en la que antes eran pecadores abiertos, es decir, pecadores caídos, eran esclavos del pecado, mas cuando Cristo los llama, cuando han sufrido ese llamamiento al arrepentimiento, estas personas sufren un cambio que se conoce como el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento hace que la persona que antes era pecadora y vivía pecando abierta y deliberadamente, ahora ya no peque más de esa manera. Juan, en primera de Juan, capítulo número 3, verso 8 al 10, nos dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces noten en primer lugar acá cómo Juan, el apóstol Juan, nos dice de quiénes son los que pertenecen al diablo. El que practica el pecado. Porque el diablo peca desde el principio, dice. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del pecado. Ahora escuchen esto, y esto es importantísimo para toda la audiencia y para todo aquel que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Todo aquel que es nacido de Dios, aquí viene, no practica el pecado. Sin duda alguna, todos nosotros cuando venimos a Cristo tenemos dos seres, por decirlo así, o dos hombres en nuestro interior o en nuestra vida. El viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias de este mundo, y el nuevo hombre que ha sido liberado y ha crecido en nosotros. Este hombre no practica el pecado. Es decir, cuando usted le pregunta sobre Hebreos, ¿pecaremos deliberadamente? Bueno, el que peca deliberadamente, según en el contexto de Juan 1:3, este es del diablo,
por lo tanto nunca ha nacido de nuevo, el que peca deliberadamente. Ahora, el que peca involuntariamente, como podríamos hacernos nosotros en algún momento, el airarnos. A veces, por ejemplo, venimos y hablamos y decimos, es que nos enojamos, pero enojarse no es pecado. Enojarse es algo, una emoción humana. Cristo se enojó, ¿verdad? Lo que sí podemos en algunas ocasiones es empezar a desconfiar de la obra de Cristo en nuestra vida. Pero es por nuestra condición caída y por el proceso de santificación que el hombre regenerado va caminando en su vida diaria. No sé si usted quiere aportar algo, don Martín. El punto es que si el hombre puede pecar, y si peca, o el hombre que recibe a Cristo está imposibilitado de pecar. No está imposibilitado de pecar debido a que aún mantiene una condición caída. Pero también por eso Romanos capítulo número 12 nos invita a que nosotros estemos en una constante renovación de vuestro entendimiento, dice Romanos capítulo número 12. Ese es el proceso de santificación. Por ejemplo, yo considero que después de 28 años de haber estado o iniciado en el cristianismo, mis pecados que yo cometo hoy ya no son los mismos pecados que cometía anteriormente. Por lo tanto, ¿verdad? Mis pecados o mis procesos de santificación han ido como la luz de la aurora, en aumento y en aumento hasta que el día perfecto es. Ahora, de mí depende también, ¿verdad?, ir en ese proceso constante de santificación. Eso me gustó, lo que usted dijo, de mí depende, porque eso es lo que yo he estado intentando explicar, que el ser humano pone una parte muy importante, porque si usted tiene la Biblia, si usted no tuviera libre albedrío, no le serviría de nada. ¿Por qué? Porque usted está mecanizado y usted aunque quiera, no puede pecar porque no tendría voluntad. Entonces, el libre albedrío es, la salvación es por gracia. Definitivamente nadie es bueno para merecer el cielo. Pero aquí estamos hablando del proceso posterior, no ahorita, porque previo, todo hombre peca libre y deliberadamente, como habíamos dicho. Pero posterior a la regeneración, en ese proceso el hombre no, por ejemplo, usted sacaba el ejemplo de la puerca lavada. Claro, esa puerca lavada siempre va a regresar al cieno o al lodo porque sigue siendo puerca. Mientras que cuando un cristiano ha sido regenerado, si es oveja del Señor, es una oveja del Señor. Por lo tanto, el que se regresa al cielo es que nunca ha sido transformado, mientras que ahora una oveja, nosotros somos ovejas de su prado, somos personas que hemos sido transformadas en una forma diferente de vivir, y esa es la diferencia del cristianismo. ¿Es oveja o es ser humano? Bueno, en la analogía bíblica nosotros somos ovejas. Es una tipología. En la analogía bíblica. Pero usted está diciendo porque es puerca. No. Él está utilizando esa figura, así como utiliza puerca, utiliza oveja, utiliza... O perros, o lobos. Entonces, no es que era puerca, no, está hablando de un ser humano que es lavado por la sangre de Cristo, porque está hablando de lavado, vuelve. Ese es el mensaje. Es decir que usted considera, don Martín, perdón la interrupción, solo adelante. No podemos decir, es que allá la diferencia es que uno es puerca y el otro
es oveja. No, él está usando esa figura para hablar de que el ser humano, después de ser santificado, tiene libre albedrío y lo puede hacer. No lo debe de hacer, pero está en él porque no somos robots. Continúe. Es decir, que usted considera que todos los nacidos de Dios son, siguen manteniendo la figura de puercos. No estamos hablando de animales, estamos No, hablando de... no, es que, pero es que yo sé que estamos hablando de personas, pero si la puerca lavada regresa al cielo es porque siempre ha sido puerca y seguirá siendo puerca. Mientras que la oveja es un ser que no va a estar a gusto en el cielo o en el lodo. Es precisamente la analogía que hace esta parte. Entonces, por eso le pregunto, ¿usted considera que un hijo de Dios va a seguir siendo catalogado bíblicamente como puerca o como puerco? de animal. Lo que yo le estoy diciendo es que está Martín, el manual. Martín, Martín, nosotros bien comprendemos la analogía que de la puerca. Lo que pasa, dice la Biblia, de que cuando hemos sido nosotros, cuando nosotros hemos sido, que Cristo nos llamó al arrepentimiento, nos convertimos nosotros como hijos de Él. Ya Ovejas somos de su hijos de Él. prado. Y somos nosotros transformados en una nueva persona. Esa nueva persona ya no se deleita en el pecado, dice Pablo, perseveremos en el pecado para que no, en ninguna manera. O sea que No, nosotros ya no lo digamos. eso es claro. Entonces, Ujú. ahora, si usted está viendo la analogía de la puerca, ¿verdad? Su naturaleza es ser, es bañarse en el fango. Pero nosotros ya no. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido transformados a ser hijos de Él. Martín, no se le escucha, Martín, porque le gana el micrófono de los demás al suyo. Gracias. Y la naturaleza humana, La naturaleza humana, cuando no ha sido regenerado, sigue siendo pecaminosa. Muerte. Así es. Ahora, La única cuando manera que se nosotros, escuche Martín es que no ok, hable nadie. Es la única manera, ok, Martín. una pregunta. Cuando nosotros somos cristianos, cuando nosotros no éramos cristianos, nuestra naturaleza pecaminosa nos manejaba de esta manera, digamos de esta manera. El hombre viejo, digamos, o la Éramos naturaleza, esclavos. éramos, bueno, esclavos. O sea que lo que el pecado, lo que la vieja naturaleza deseaba, eso nosotros lo hacíamos. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Ahora, en Cristo somos nueva criatura, dice la Biblia. Ahora somos libres del pecado. Ahora somos libres, ¿por qué? Porque nuestro espíritu, perdón, no estoy, que Martín, ya te doy chance. Nuestro espíritu fue vivificado para que también gobierne a la naturaleza, carnal, digamos de esta manera. Ahora ya no vive el viejo hombre en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vida nueva hace que nosotros podemos gobernar de esa manera. ¿Por qué? Porque ya no nos... hermano, voy a hablar, si no ustedes no me dejan y no se me escucha. Ahora, si nosotros leemos lo que dice la palabra de Dios, porque ustedes han dicho que están imposibilitados de pecar, ¿cómo si ya no tuviéramos? No, esa palabra usted la dijo, no nosotros. Déjeme hablar. Déjeme hablar. Como que si nosotros fuéramos robots. Por eso dice la palabra de Dios, que el que persevere hasta el final se salvará. Porque puede estar perseverando, pero no perseverar hasta el final. Lo que dice San Mateo 24:13. 25. 24:13.
Entonces, el que persevere hasta el final, hay personas que no perseveran hasta el final. Por eso dice, mi justo por la fe vivirá, pero si retrocede cobardemente... Apaga el micrófono, Hans. Déjeme hablar. Entonces, veamos, dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer lo que dice San Lucas. Vamos a ver San Lucas 8, si mal no recuerdo. Vamos a ver. Porque dice la palabra de Dios, hablando sobre lo que es el sembrador salió a sembrar. Vamos a ver San Lucas 8, sí, si mal no recuerdo. Dice, vamos a ver 11:12. Dice, es pues esta la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, porque no quiere que crean y se salve. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces, que a tiempo creen, y el tiempo de la tentación se apartan. Son personas que creen como ustedes, pero en el momento de la tentación se apartan. Creen en Cristo, pero después dicen, ya no. Entonces, lo que ustedes están diciendo, ustedes están pintando un paraíso como que si la persona no tuviera libre albedrío. Y eso es lo que dice San Lucas 8:12. Y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y se salven. El 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, dice. Mas estos, dice, creen por un tiempo, y en el tiempo de la tentación se apartan. Eso es lo que estamos hablando. Si la persona, después de haber recibido la palabra, de haber creído, no dice, ellos pensaron que estaban creyendo, no creyeron. Pero como dice San Mateo 24:13, dice, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Mi hermano Tito, si quiere subir, a usted le iba a dar la palabra. Así es que no sé, vamos a ver que suba el hermano Tito para que él participe. Ese es el... Gracias. ¿Puedo participar? ¿Puedo seguir mientras tanto? Claro, claro. Sí, interesantemente lo que usted acaba de mostrar en este pasaje, pues sigue respaldando más bien nuestra postura que la postura de lo que usted está mencionando. Porque note cómo el sembrador, previamente a poder ser a salir a sembrar, tuvo que haber preparado el terreno para hacerlo. Donde se preparó el terreno, ese es el lugar donde se dio el fruto al 100%. Sin duda alguna, vemos que hay piedras, hay caminos y hay espinos. La palabra de Dios es tan efectiva para limpiarnos y para darnos la oportunidad de poder ser salvos, que puede dar fruto en cualquier tipo de... Perdón. Porque usted no está hablando de lo que es el texto que yo acabo de dar. San Lucas. Estoy en Lucas 8, 4. 8, 11, 13. Ajá, eso es lo que estoy leyendo. Y si usted se da cuenta, mire, y sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros se os ha dado al conocer los misterios del reino de Dios, pero a otros por parábolas, para que viendo no crean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios.
y junto al camino. Es decir, ese es un terreno no preparado, un lugar donde Dios no ha actuado, o a menos que ese camino haya actuado Dios. Yo no lo creo. Bueno, los segundos, ¿verdad? Los que son los que caen sobre piedras. Ese es otro lugar donde Dios no ha actuado para que la semilla dé fruto. Y el tercero es entre espinos. ¿Manda? Sí, es lo que estoy viendo ahorita, es decir, y tercero, entre espinos, otro lugar donde Dios no ha preparado. Y por último está en la tierra donde sí está cayendo la tierra y esta da frutos al 100 por 1. Y esto es lo mismo que Juan el Bautista le llama a los judíos a hacer, den frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que la persona que donde cae la palabra verdaderamente va a dar frutos dignos de arrepentimiento, don Martín. Adelante. No, quiero que usted me lea la palabra de Dios, la que le dije, San Lucas 8, 11, 13. Y si puede, poner su cámara. ¿Prendo la cámara? A ver. No llegó al texto que estamos tocando. Sí, ahí estoy, se lo prometo que ahí estoy. Y si lo quieres se lo leo, mira, aquí lo tengo. Esta es pues la parábola. Martín, recuerda que lo que son los 3 evangelios, los 4 evangelios, los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, dicen igual. Lucas a veces lo amplifica más porque fue un doctor y él fue que le escribió a los griegos o a los gentiles. ¿Por qué? Porque los griegos querían más evidencia. Por esa razón es que Lucas a veces da más referencia a lo que está hablando. Tenemos a Hans. No interrumpamos. Hans, Ok. 8, 11, 13. Esta es pues la parábola. ¿Sí? Usted me dice dónde me detengo. Lo voy leyendo despacito para que vea que lo tengo acá. No puedo encender la cámara porque no está la opción acá. El live no tiene opción de encender cámara. Entonces, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los del camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Continúo? 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y luego la prueba se aparta. Véalo otra vez. Ok, los de la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y luego del tiempo de la prueba se apartan. Ahí. Entonces, ese es el punto, de que hay personas que creen por un tiempo, eso lo dice la Biblia, y se apartan. Entonces, vemos que la persona no está a la fuerza, decide seguir o no seguir. Es que ese es el punto. Dios no tiene robot y que yo no tengo opción porque usted decía, yo decido seguir en ese proceso. Mi hermano Samuel, vamos a escucharlo. Sí, buenas tardes, Dios los bendiga, hermanos. Pues estaba oyendo la interpretación, incluso el mismo evangelista lo explica, ¿no? Y habla de que el terreno es el que el Señor prepara, ¿no? Con la tierra o el camino o los espinos. Y yo creo que ahí mismo la misma palabra de Dios está haciendo alusión de que va más con la preparación que la persona o la apertura que la persona tiene de la gracia de Dios. No que Dios haya trabajado, no. Dios trabaja a través de su palabra, esa es la semilla, ¿no? Y la cosecha, el que siembra. Pero también deja la libertad a la persona a que pueda rechazar
la palabra de Dios, rechazar la gracia de Dios, y hay quien la recibe. Pero como usted decía, Mateo capítulo 24 hace referencia de que el que persevera hasta el final se salvará. El mismo apóstol San Pablo, en 1 Corintios 9, 21, creo que es, o el 27, dice de que por eso castigo mi cuerpo. Dice, no voy a hacer de que yo, aún siendo heraldo del evangelio, quede fuera. Entonces, estamos hablando de Pablo, que predicó a los gentiles, que edificó bastantes iglesias, formó bastantes iglesias, ordenó presbíteros, etcétera. Y aún así hacía referencia de que él tenía que perseverar también en ese camino a la santidad, porque por un error que pueda llegar a cometer puede quedar destituido, ¿no?, de la herencia del cielo. Así que eso es obvio. La gracia de Dios trabaja sobre la persona, ¿verdad? Pero la persona tiene en su libertad, ¿verdad?, el quererse mantener siendo fiel como hijo de Dios, o apartarse. Vamos a escuchar a Hans. Hans, después le vamos a dar a Marco la palabra. Hans, ¿qué nos puede decir de lo que acaba de leer el 13? Que hay unos que creen por un tiempo, luego viene la tentación y se salen. Bueno, sí, lo que logro ver acá, sin ir más profundo a lo que la palabra de Dios nos está explicando, porque ya Cristo lo explicó, es ese lugar donde no hay un lugar donde esta persona no se haya cimentado o no se haya enraizado en Cristo. Pero hermanos, cualquiera de nosotros o cualquier persona en esta tierra que haya entendido el plan de redención, cualquiera que haya entendido realmente por qué Cristo murió por nosotros, ¿volveríamos atrás de alguna manera? Mi respuesta a esta pregunta sería un rotundo no, porque reconozco que la obra de Cristo en mi vida, siendo yo pecador y habiendo sido perdonado de la manera que fui perdonado, ¿cómo volvería atrás a mi vieja vida? O pagarle a mi Señor, a mi Salvador, tan duramente, diciéndole: Señor, tu obra en la cruz no es suficiente y para mí es mucho más atractivo el mundo que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Un verdadero cristiano va a estar enraizado y profundamente comprometido en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Léase el Evangelio. Quiero responderle. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 4, 1, 2. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces, la Biblia dice de que efectivamente habrán algunos que, estando en la fe, que habiendo conocido a Cristo, se salen. Entonces, no es lo que yo deseara, sino lo que la Biblia dice y lo que nosotros vemos en la cotidianidad. Muchos se separan después de haber caminado un tiempo, lo que dice la palabra de Dios, se salen. Vamos a escuchar a Marco Torres. Marcos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, sí, bien, gracias, Martín. Muy bien, nomás quería, ahorita que habló Hans, ¿qué hizo por nosotros Jesús en la cruz, Hans? Creo que es una pregunta directa. ¿Respondo, Martín? Marco Torres, no sé si tiene usted esa pregunta, va con algún propósito, porque si no sí, sí va con un propósito. Respóndale, Hans. Bueno, Cristo Jesús, al morir en la cruz del Calvario, muere sustitutivamente por cada uno de nosotros, pagando así el precio de lo que a nosotros nos correspondía, y el evitar así la ira de Dios. ¿Qué significa esto? El Evangelio.
Cristo muere por nosotros, por nuestros pecados, para justificarnos gratuitamente. Adelante. Ok, entiendo. En el Antiguo Testamento, ¿qué sacrificio se hacía para perdonar los pecados que uno hacía deliberadamente? ¿Saben ustedes qué sacrificio se hacía para perdonar los pecados que uno hacía deliberadamente? ¿Respondo, Martín, o usted me dice? Responda. Aquí el maestro lo está preguntando. Aquí es Bueno, para todos. habían vamos a ver, tres tipos de sacrificios que se podía presentar. Uno era el pecado por la culpa, que se presentaba una vez por año y se llamaba el Yom Kippur. Ese era donde el sumo sacerdote entraba una vez por año al lugar santísimo, una vez por año, y donde se presentaban todos los pecados del pueblo durante un año. Luego estaba el Cordero Pascual, que era representado por prácticamente en conmemoración de la salida de la Pascua, y lo tercero eran los pecados, el sacrificio por, ¿cómo se llama por la paz, ¿verdad? Se presentaban palominos, corderos o bueyes, dependiendo el tipo de pecado y el tipo de económico o estatus económico que el pecador podía presentar. Adelante. Ok, Hans, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué sacrificio existía para los pecados que uno hacía deliberadamente? Ninguna de esas respondió a mi pregunta. Cuando se hace el Yom Kippur, es para pecados que hacían los israelitas por el templo. Y lo único que existía para perdonar los pecados por medio de sacrificios era pecados que se hacían indeliberadamente, cuando uno pecaba por equivocación, pero no cuando uno lo hace deliberadamente. No existe. Me perdonan por eso, pero no existe ningún sacrificio de animales para perdonar pecados cuando uno los hace deliberadamente. No existen. Para que lo piensen. ¿Cuál es su aporte al tema? Pues que si se pierde o no se pierde la salvación, si el cristiano puede perder o no puede perder la salvación. Ok, lo que les quería decir es que no pueden perder la salvación. Porque cuando David pecó, cuando se vio a Bathsheba, la mujer que se estaba bañando, pues él la vio desde su aposento por la ventana. Él no hizo sacrificio, sino de que Jonatán llegó y le explicó, le dio una parábola, y David dijo: he pecado contra Jehová. Inmediatamente se regresa a Jonatán y le dice: Jehová ha perdonado tu pecado, porque David se arrepintió y él no tuvo que matar ningún animal, ningún sacrificio, para nada. Ok. A ver, no escuché. Apaga el micrófono. Ok. Que la pregunta no la respondió. Si el cristiano puede perder la salvación
o no puede perder la salvación? Esa es la pregunta. Regreso. No. Si el cristiano que peca se arrepiente y llega a Dios con un corazón contrito, arrepentido de lo que hizo, Dios lo perdona. No ocupa ningún sacrificio humano o de animal para conseguir la salvación. No estamos hablando de eso, no es ese el punto. Si el cristiano que ha conocido a Cristo puede perder la salvación, sí, ya vimos lo que dice San Lucas 8, del 11 al 13, que hay unos, dice, reciben la palabra, creen, pero por un tiempo, luego en el momento de la tentación, sucumben. Eso es lo que dice la Biblia. No, si se arrepiente, eso lo está agregando usted. Y luego vimos 1 Timoteo 4, 1, 2. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora vamos a ver lo que dice 1 Timoteo 6, 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y algunos, por dejarse de llevar de él, se extraviaron de la fe. Entonces, el cristiano puede amar a Dios, pero puede caer en tentación. Y aquí no lo digo yo, dice la palabra de Dios que algunos, por dejarse llevar por el amor al dinero, se extravían de la fe. Sí se puede extraviar, y el que se extravía de la fe, no estamos diciendo, pero si más adelante él se arrepiente, pero si esta persona se extravía de la fe y muere en ese pecado, ¿qué sucede? Ese es el punto. No quiero yo especulaciones, sino que seamos bíblicos. La palabra de Dios es clara. Lo que dice también segunda de Pedro 3, 15 al 17. La paciencia de nuestro Señor juzgadla como salvación, como los escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue dada. Les escribe también en todas las cartas, cuando habla en ellas de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también hacen con las demás escrituras para su propia perdición. Así pues, ustedes, queridos, estando ya advertidos, vivan alerta, no sea que arrastrados por el error de los rebeldes, también sean derribados de su firmeza. Ese es el punto. Wow, Martín, estoy impresionado, no puedo decir más, pero yo sé que lo dijo Pablo, pero salió de la boca de Martín, muy impresionado. Hasta me dio escalofrío. Pero Martín, si tú miraras en Mateo la genealogía de Jesús al principio, empezando Mateo, se equivoca en algo, que dice de que ahí la genealogía de Jesús son de 42, ¿cómo se dice? Generaciones. Pero yo me puse a contar las generaciones que él dice y solo me salen 41. ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo le esté dando información incorrecta a Mateo en el Nuevo Testamento? Si empezando el Nuevo Testamento empieza equivocándose, ¿qué puedo esperar de lo que sigue? Estamos hablando de este tema. Otro día podemos hablar Una sugerencia. El escritor de Mateo no se ha equivocado. No estamos hablando de ese tema, ¿no? De la genealogía. O sea, son otros argumentos que hay allí, ¿verdad?
no es que se ha equivocado el apóstol, como se llama Mateo, no se ha equivocado. Hay unas razones por qué es que dice de esa manera, porque Lucas dice llega de Jesús hasta Dios o hasta Adán, y lo que Mateo habla de el Antiguo Testamento hasta donde Jesús. ¿Por qué? Porque bueno, hay unas cosas ahí diferentes. Ok, yo quiero hablar sobre lo que estamos hablando ahorita, sobre dice la Biblia. Martín, la parábola que estás hablando del sembrador, hay que leerla toda, no solamente un texto hay que agarrarlo. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo explica. ¿Quiénes son los que van a tomar esa palabra, esa semilla es la palabra de Dios? Entonces, esa semilla ya sabe quién la va a agarrar, los que son de buena tierra. Las demás tierras no hay que echarlos en cuenta, no se van a acercar a Dios. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Eso es lo que está, si después tú puedes decirle la interpretación que le da Jesús cuando llega a donde los discípulos, es lo que en realidad lo que quiso transmitir Jesús a la semilla, a los apóstoles, que ellos eran en realidad a las personas que toman la semilla y germinan y echan raíces. Esos son los que dan, es lo que da fruto. Ese es el verdadero cristiano. Los demás no. Está hablando de los fariseos, los saduceos, todo eso, pero en realidad eso está hablando Jesús en esta hora. Ahora, tengo otro texto también en primera de Juan, dice 2:1, hijitos míos, si les escribo estas cosas para que no pequen. Esto había un problema en esa iglesia. Y ahorita no hay tiempo para explicar lo que estaba dándose allí. Pero dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Una persona como David, que pecó, una persona que cristiana, no se deleita en el pecado porque es una nueva criatura en esto. Ahora, la otra palabra que ocupamos nosotros, que dijimos de que deliberadamente, no dice eso la Biblia, pero estamos hablando metafóricamente, lo estaba diciendo yo de esta manera. ¿Por qué? Porque hay personas que los que no han creído en Cristo, ellos se deleitan en el pecado. Es un orgullo ellos tener, en pocas palabras, 3, 4, 5 mujeres, ¿verdad? Todo es un deleite. En cambio, el cristiano no hace eso ya. Por eso nosotros es que te digo confiadamente de que si yo muero, yo me voy al cielo, o sea, me salvo. ¿Por qué? Porque está escrito. Ya. Mire, mi hermano Giovanni, usted está contra lo que la Biblia, contra lo que estoy leyendo, porque dice que algunos están en la fe y se extravían, otros apostatan de la fe. Entonces dice que hay unos que creen por un tiempo, creen, así como usted creen por un tiempo, luego cuando llega la prueba, se salen. ¿Qué prueba? Yo no le voy a decir qué prueba, pero bien, pueden venir pruebas duras. Yo tengo, pues, del 96 en perseverancia en la Iglesia Católica, porque antes fui protestante. Entonces, yo lo que estoy haciendo es leer la Biblia. Si quiere interpretar, y lo que acabo de leer aquí es claro, que dice, algunos se desviaron de la fe, se apartaron de la fe. Yo no estoy diciendo, yo no estoy dando postura, yo estoy leyendo solo Biblia. Dice, surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y al crecer más la iniquidad, la caridad, dice, el amor se enfriará. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Lo que dice San Lucas 8:13,
que hay unos que no perseveran hasta el final, sino que retroceden. Entonces, ese es el punto, lo que decía segunda de Pedro 3, que dice, ustedes ya estando advertidos, permanezcan ustedes pendientes o listos para que no caigan de su firmeza. Eso es lo que dice la palabra de Dios. A lo que dice 2 Corintios 11:2, estoy celoso de ustedes, pero es celo de Dios, pues los he desposado con una esposa, presentarlo como una virgen pura, pero temo que al igual que la serpiente engañó a Eva, así ustedes sean engañados. ¿Por qué tiene miedo San Pablo? Si no, yo sé que ustedes no, pues ustedes vengan lo que vengan, no van a caer. Pero temo, dice San Pablo, también dice, para libres nos libertó Cristo, manténganse pues firmes y no se dejen engañar nuevamente, dice, bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien se lo dice. Si se dejan circuncidar, Cristo no les aprovecha en nada. De nuevo, declaro a todo hombre que se circuncida queda obligado a practicar toda la ley, dice. El que se deja circuncidar, dice, han roto con Cristo. Y habían unos que predicaban, habían unos que eran cristianos, pero en ese principio se circuncidaban. Entonces, por eso dice, el que se circuncida ha roto con Cristo. Sí, Hans. Ok, gracias. Sí, habíamos estado aquí tranquilos esperando poderle dar respuesta a esto, porque hay respuesta. Definitivamente usted está citando un pasaje donde dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Entonces, si nosotros hacemos una equivalencia, podemos buscar en la palabra del Señor esta respuesta. Es decir, apostatarán de la fe escuchando a fábulas de hombres, espíritus de demonios. Eso significa que van a seguir doctrinas de demonios, doctrinas del anticristo. Ahora, Juan, el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo número 2, versículo 18 en adelante, nos da la respuesta. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Oye, nota cómo ya Juan advierte que para él en este preciso momento ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, el anticristo viene otra vez. Una vez más, estamos conectando su pasaje que usted está citando, siguiendo espíritus de demonios y enseñanzas de hombres, lo estamos conectando en un paralelismo en el que Juan también está pensando en ese mismo sitio. Entonces, y oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Hoy, en ese tiempo, ya existían muchos anticristos, porque por esto conocemos que es el último tiempo, es decir, ya no va a haber más tiempo. Y aquí viene lo que dice, la respuesta a su interrogante. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Note entonces que la pregunta que usted me está haciendo y siguiendo toda la estructura de la charla que hemos tenido en este momento sobre si la salvación se pierde y y sobre la perseverancia de los santos, aquí se le da la respuesta concreta, bíblica, a su interrogante. Es decir, estas personas que salieron, que apostataron de la fe en su pasaje, se apostataron de la fe porque nunca habían sido del Señor, así como la parábola del sembrador. Usted nota que no eran personas que habían estado cimentadas en el lugar donde debían de estar cimentadas, sino que estaban cimentadas en cualquier otra situación. Creer a instituciones, creerle a hombres, creerle a cualquier doctrina, etcétera, etcétera, eso no nos va a hacer salvos. Por eso la persona que está en Cristo es una nueva criatura, y esa persona que has nacido de nuevo ha de permanecer
hasta el fin. Y fíjese lo que dice Juan, Juan capítulo número 3, verso 33. En los evangelios Jesús hace esta advertencia. El que cree, oigan bien, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrás vida un momento, 2 momentos, no. El que cree hoy tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, sino la ira de Dios está sobre él. Entonces, muchos de nosotros o muchas personas en este punto específico van a tener una situación en la que no han creído en el Señor, sino que únicamente han estado nada más por interés o por comezón de oír o por algunas otras situaciones humanas con las cuales nunca logran arraigarse en la fe verdadera. Adelante. Bien, dice la palabra de Dios. Bueno, si nosotros somos bíblicos y hablamos en su contexto, San Juan está hablando de aquel tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo, y está hablando de que pues hay anticristos, ¿verdad? Los que se salen de esa iglesia fundada por Jesús, ¿verdad? Fundada por Jesús, que sí deja a hombres que son guiados por el Espíritu Santo, porque ese es el papel del Espíritu Santo, seguirles dando revelación. Una parte de la revelación está escrita, otra todavía no, o no se escribió, según lo que dice la Biblia. Entonces, dice, pues salieron de entre nosotros. Entonces, allí nosotros podemos entrar a otro tema, ¿verdad? De los que se salen de la iglesia histórica, de la iglesia comprobable por medio de la historia, por medio de la Biblia, por medio de la patrística. Esos son anticristos, ¿verdad? Y nunca estuvieron, nunca fueron católicos, por así decirlo, porque pues esa iglesia es la iglesia fundada por Jesús y nosotros lo podemos mostrar claramente. Entonces, allí ya entramos a otro campo,